¿Quién es la persona más contenta que tú recuerdas haber conocido? Piensa. La persona más contenta que recuerdas tú haber conocido. Si a ti te dieran una calificación, si fueran con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, tus hijos, y les preguntaran, del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a usted? En cuanto a contentamiento, ¿qué tan contento vive normalmente su vida esta persona? Tu papá, tu mamá, tu hermano. ¿Qué calificación crees tú que te darían? No me digas, solo piénsalo. Hoy vamos a hablar del contentamiento, de vivir contentos. No es lo mismo vivir contentos que vivir felices. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué contento? ¿Por qué el vivir contento es tan importante? Pues esa respuesta la vamos a encontrar en el pasaje de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Voy a leer en voz alta en la Biblia de las Américas. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada ¿de qué? Contentamiento. Diga, contentamiento. Contentamiento. Esta es la palabra clave. Sigo leyendo. Versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos, ¿qué? Contentos. Otra vez, ¿qué dice? Contentos. La palabra clave. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Título de este mensaje es Contentos. O quizás debería decirlo en forma de pregunta, ¿contentos? ¿Cuán contentos son los cristianos? Sinceramente, no se requiere mucho ingenio para tomar el Nuevo Testamento, empezarlo a leer y descubrir que se supone que la gente que debería de vivir más contenta sobre la tierra deberían de ser los cristianos. O sea, no se te requiere mucha ciencia, solo ver con la manera que Jesús vivió y cuando Él llamó a la gente a que lo siguieran, se supone que deberían de vivir contentos. La triste realidad es lo contrario, que muchas veces los menos contentos son los cristianos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué lugar se confundieron? Probablemente no entendemos muy claramente de qué estamos hablando y por qué es tan importante. Bueno, queremos obtener respuestas a estas preguntas. Es obvio que cuando Pablo escribe estas palabras, siendo llevado por el Espíritu Santo a inspirar esta escritura, él estaba interesado en una cosa, que Timoteo y luego a través de Timoteo, los otros discípulos cristianos que escuchaban a Timoteo tuvieran contentamiento. Y si Dios estaba interesado que Timoteo estuviera contento y los cristianos de Éfeso estuvieran contentos, también está interesado en que usted viva contenta o contento. Ahora, Timoteo es el que recibe la instrucción aquí del contentamiento. Pero ¿quién se la da? Se la da Pablo. Ahora, a modo de introducción, quiero leer el pasaje de Filipenses capítulo 4. Unas páginas atrás, escuche lo que el mismo apóstol
confesó. ¿Están listos? Leo para ustedes Filipenses capítulo 4. Y dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 11. Escuchen. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto para estar saciado, así como para tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de todo, sino en este contexto está diciendo, todo lo puedo enfrentar con contentamiento. Eso es lo que está diciendo. Puedo estar contento con lo que me toque. El contentamiento, en el contexto que acabamos de leer y en el contexto del pasaje base del mensaje de hoy, se enmarca en las finanzas del cristiano, en el aspecto de su vida material. Es una actitud de paz con las circunstancias de la comodidad material de la que gozamos. Pablo dice, sé tener abundancia, sé tener pobreza. Ahora quiero recalcar una frase que dijo 2 veces él en Filipenses, porque estamos todavía en introducción. Vuelvo a repetir, dice, he aprendido a contentarme, versículo 11. Versículo 12, en todo he aprendido el secreto para estar saciado. Si yo comienzo citando a Pablo, Pablo es el que le escribe a Timoteo para que le enseñe a los cristianos, pero el mismo Pablo aprendió a vivir contento, ¿sí o no? Si la Escritura dice, he aprendido a estar contento, quiere decirnos, Pablo, que hubo una etapa en su vida donde no había aprendido. Esto nos enseña que nadie nace enseñado a vivir contento. Es un arte que se tiene que aprender. ¿Captan el punto? Así que si usted no vive contento, hay esperanza, se puede aprender. Pablo aprendió. Nosotros también podemos aprender. Entonces, volviendo al pasaje de 1 Timoteo, hoy vamos a hablar acerca del contentamiento, porque eso habla el pasaje que nos toca. Y vamos a ver que en esta sección, primero se nos va a presentar en los versículos 3 al 5, un ejemplo de un grupo de personas que vivían descontentas. El descontento de los apóstatas. Yo le puse al primer punto. Y luego del versículo 6 hasta el versículo 10 tenemos el piadoso contentamiento de los creyentes. Un contraste entre los que viven descontentos y los que viven contentos. Vamos a conocer las diferencias que Pablo menciona. Ya Pablo habló de la apostasía en el capítulo 4. Algunos recordarán porque hemos estudiado esta carta versículo por versículo y por eso llegamos ahora a este pasaje. Y en el capítulo 4, si ustedes recuerdan, nada más para que se ponga fresca la memoria, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo a su debido momento expliqué que apostatar significa abandonar la fe, que un tiempo profesaste. Dijeron que eran cristianos y luego abandonaron eso y se fueron detrás de otras preferencias, de otras prioridades. Pablo retoma ese tema para advertirle a Timoteo que no sea uno de ellos y que anime a la gente a no abandonar de la fe. Y hay un encadenamiento en este pasaje entre la apostasía y la avaricia. Lo contrario de la avaricia es el contentamiento. Ahora vamos a conocer, en primer lugar, 7 señales de advertencia que eran características de los apóstatas. Cuando tú conozcas a alguien que dice ser cristiano y empieza a tener algunos de estos síntomas, cuidado.
Cuidado. Puede estar enfermo. Y puede ser mortal. Si te paras en el espejo y ves en esa persona algunos de estos síntomas, cuidado. Síntomas de descontento. Fíjense cómo eran esas personas que Pablo empieza a mencionarle a Timoteo. Vamos a ver las características de los apóstatas. Y casi todas tienen algo en común: descontento. Fíjense, vamos a verlas. Versículo 3. Si alguno si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma, eso es una forma sinónima de decir no está contento. Característica número 1 de los que abandonan la fe, allá a la mitad del versículo 3, no están contentos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no es muy estricto. ¿Por qué son tan bíblicos? No. Y entonces empieza a haber un desapego por la sana enseñanza. Ya es muy aburrido estudiar la Biblia. Ay, no, otra vez. Mucha doctrina. Déme algo práctico a mí. Entonces, característica número 1 de los que abandonaban la fe, porque está hablando de los que abandonaron la fe. Noten cómo lo dice él claramente. Más adelante, ¿verdad? Dice en el versículo 5, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. O sea, estas personas ya están muy lejos. Estas personas no se conforman con las sanas palabras, versículo 3, las de nuestro Señor Jesucristo, ni con la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces vamos a ver rápidamente 7 características de los apóstatas que son señales de advertencia. Señales de descontento. Número 1, la sana enseñanza ya no les gusta. No solo se desapegan de la enseñanza bíblica, sino que número 2, en el versículo 3 dice, enseñan una doctrina diferente. No solo ya la doctrina bíblica, ya la Biblia, mucha Biblia. No solo ellos dejan de ocuparse en la enseñanza, sino que empiezan activamente a enseñar algo diferente. La palabra ahí que se usa diferente literalmente significa diferente de naturaleza diferente. Están enseñando doctrinas que no salieron de la Biblia, doctrinas extrañas. Heterodidascalía en griego dice, enseñanza extraña, otros tipos. En griego hay 2 palabras que se traducen diferente al español. Alos significa diferente pero de la misma naturaleza, y heteros diferente pero de naturaleza completamente diferente. Y esa es la segunda palabra que se usa aquí, heterodidascalía, que es enseñanza extraña. Están enseñando cosas que no son bíblicas. Ese es, no solo ya no les gusta la Biblia, sino que empiezan a enseñar otras cosas. Tercera característica de esos apóstatas, en el versículo 3 al final dice, no solo no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, sino que tampoco dice a la doctrina que es conforme a la piedad. La palabra piedad, ya hemos explicado muchas veces, es un estilo de vida con temor de Dios. Así que la característica número 3 es que estas personas no solo se desinteresan en la enseñanza de la Biblia, empiezan a enseñar mentiras, y tercero, abandonan la conducta piadosa. Ay, muy estrictos, ya muy santos, no tenemos libertad, y convierten la libertad en libertinaje. Son personas que abandonan la conducta piadosa. El cristianismo se les hace demasiado riguroso. Por un tiempo estaban contentos, después ya no. Cuarta señal, cuarta característica, observen, versículo siguiente. Está envanecido. Orgullo o soberbia. Eso es literalmente, la palabra griega es, está inflado. ¿Han visto un globo desinflado? ¿Qué es? Un pedazo de látex. Pero cuando lo llenas de algún tipo de aire o gas, pues cobra dimensiones exageradas, ¿no es cierto? Sigue siendo nada, nomás que está inflado. Esa es la palabra que Pablo usa aquí. Esas personas
en realidad eran ignorantes, enseñaban mentiras, pero la verdad no sabían nada de la verdad. Observen el versículo como lo dice en el 4. Está envanecido y nada entiende. De hecho, el texto literalmente lee así. Dice, está inflado, no entendiendo nada. No entiende nada, pero se sienten, a mí nadie me va a enseñar. No, ¿qué me vas a decir a mí? Entonces son soberbios. ¿Cómo andas de soberbio a ti? ¿Eres enseñable? Quinta característica de esas personas mencionadas en el versículo 5. Observen, dice, en el 4, ¿verdad? Dice, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Si usted tuviera la versión de la Biblia de las Américas como la que estoy leyendo yo, vería que al margen, a un lado de la palabra morboso, nos dice lo que dice el texto griego original. Y yo se los voy a leer para los que no tienen la Biblia de las Américas. La palabra morboso literalmente significa enfermo. Así dice en griego. Está enfermo. La doctrina es llamada en el versículo anterior sanas palabras. ¿Observaron eso? Pero estas personas están enfermos. ¿Enfermos de qué? Ahí lo dice el contexto. Morboso, ¿enfermos de qué? De discusiones. Y luego dice que otro de los síntomas de su enfermedad, contiendas de palabras. Allá de donde yo vengo les dicen alegones. En griego dice, literalmente la palabra que se usa ahí es logomagías, que sin logo son palabras y magías son peleas de palabras. Aquí lo tradujeron contiendas de palabras. Es una contienda, es un pleito de palabras. Alegones decimos nosotros. Enfermos de un espíritu intranquilo, de pleito, dice también, de las cuales nacen envidias. Hay una diferencia entre envidia y codicia, ¿sabían? La codicia es querer más. La envidia es enojo porque le va bien a otro. Ya le fue bien y ya me enojé. Maldito. No nos gusta que les vaya bien, en pura envidia. Observen, ¿qué más hay? Luego dice, el versículo 4 todavía, pleitos. Es muy claro. ¿Para qué lo explicamos si es obvio, no? Y luego dice, blasfemias, malas sospechas. Sospechas infundadas, diríamos, ¿no? Me está viendo feo. Se rieron, se está riendo de mí. Como pueden ver, la enfermedad de esta persona es interior. Es una enfermedad de actitud, malos sentimientos. Hoy le dicen a esas personas tóxicas. Les dicen así porque, ¿qué es ser tóxico? Es infecto contagioso, ¿verdad? Es como veneno. Si entras en contacto con ellos, te enferman. Fíjense las cualidades de las personas. Puro descontento. ¿No es cierto? Descontento. Entonces, desapego a la enseñanza, una promoción de doctrinas extrañas, abandono de la conducta piadosa, soberbia, sentimientos tóxicos. 6, una mente corrompida. Observen el versículo 5. Dice, en constantes rencillas entre hombres de mente depravada. La palabra depravado literalmente significa corrompida o corrupta. Es lo contrario a lo que Pablo mencionó aquí mismo en el capítulo 1, versículo 17. Cuando está alabando al Señor, dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible. Esa palabra inmortal, otras versiones traducen incorruptible. Entonces, incorruptible es sin corrupción.
Y lo contrario es corrupto. Y la palabra depravada en 1 Timoteo 6, en griego es eso, corrupto, y significa podrido. Es como cuando un animal o un ser humano fallecen, el cuerpo se empieza a descomponer, entra en un estado de corrupción, a eso se refiere. Y lo que está diciendo es que la manera de pensar de estas personas está en un estado de descomposición. Segunda de Pedro capítulo 2 dice de los falsos maestros que tienen una mente llena de lujuria. Son personas conducidas por sus deseos corruptos y sucios. Cuida tu mente. Cuida tu mente. La lucha del creyente muchas veces es con cosas invisibles, es con espíritus que nos tientan en el plano invisible, es con sentimientos tóxicos y es con pensamientos corruptos. Y luego remata con el número 7, que es el más importante de todos. Pablo lo reservó al final de su lista de los falsos maestros, de los apóstatas. En el versículo 5 dice: mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Otras versiones traducen que suponen que la religión es un medio de ganancia. ¿De ganancia de qué? ¿De qué? De ganancia de dinero. El móvil que traen en el corazón las personas que abandonan el cristianismo, entre otros, uno de los principales es la avaricia. No están preocupados por el cielo, están preocupados por la tierra. No están preocupados por las bendiciones espirituales, están preocupados por las bendiciones materiales. No les importa tanto lo que Cristo es, sino lo que les dé. Y si Cristo no se los da, pues ellos lo consiguen. Si no lo consiguen de Cristo, pues lo conseguimos de los cristianos que se dejen. Por eso dice ahí el versículo 5, ellos suponen que la piedad no es para practicarse, no es para vivir de una manera reverente a Dios, es para hacer negocio. No, si les contara cuántas veces me ha pasado a lo largo de mi vida cristiana y más como pastor, gente que llega a las iglesias, parecen cristianos, parecen piadosos, pero lo que quieren son clientes. Están en algún negocio, en alguna empresa y están buscando inversionistas o socios para entrar en una excelente oportunidad de negocio que te va a dar libertad financiera. Así te dicen. Lo que quieren es construir su pirámide. ¿En serio? Dicen que son creyentes. Se meten en las iglesias o están en las iglesias y por un tiempo fueron creyentes, pero en lugar de cumplir las enseñanzas del Señor Jesucristo en pasajes como Juan capítulo 13, donde dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Dice en Juan capítulo 13 que Cristo le lavó los pies a los discípulos y cuando terminó dijo: si yo soy el maestro y les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Bienaventurados serán si hacen estas cosas. Entonces, una cosa que debería distinguir a los discípulos de Jesús es el amor que se tienen unos a otros, un espíritu de servicio, de sacrificio, de entrega. Pero estas personas simulan ser creyentes por un tiempo, pero en los ojos tienen el signo de dinero y están viendo con quién hacer negocio. No son personas que te van a llamar para orar contigo, para alentarte en tu fe, para ayudarte en tus pruebas, en tus necesidades, para congregarse contigo y buscar las cosas mejores, para salir a compartir el evangelio, para apoyarte en aconsejar a alguien que está en confusión, para llevar la palabra de Dios. No son personas que no se avergüencen del evangelio, personas dispuestas a gastar su dinero en las cosas del Señor.
son personas que te van a llamar para decirte, tengo una oportunidad, quiero compartirla contigo. Y te van a querer vender algo. Te van a querer meter al negocio. Y si tú no coincides con ellos, ¿sabes qué va a pasar? Ya no te van a llamar, van a buscar a otro. Porque lo que están preocupados ellos no son en ti, es en tu dinero. Aquí hay sillas vacías porque algunas personas pasaron por ese camino. A algunos de ustedes puede parecerles que cuando los pastores hablamos de esta manera somos agresivos. Más bien tenemos preocupación. Pablo tenía preocupación por los creyentes, ¿sí o no? Y él no quería correr el riesgo de ser ambiguo. Le está dando una instrucción muy clara a Timoteo para que se la dé a toda la iglesia. Porque Pablo está preocupado por un negocio mejor. ¿Por qué Pablo estaba hablando de estas cosas? Porque el contentamiento verdadero, el piadoso contentamiento de los cristianos es el mejor de los negocios, porque es un negocio en las cosas eternas. Y no solo conformarse con las cosas temporales. No es ver a las personas como un medio de ganancia, sino como hermanos en la fe. Cuando tú tienes hijos y tú ves a tus hijos como un medio de ganancia, entonces en lugar de mandarlos a la escuela, los mandas a la calle a pedir limosna. ¿Has visto que ha pasado eso? O son niños y los pones a trabajar y les quitas el dinero. ¿Y qué piensas tú de esas personas? Entonces, ¿cómo crees tú que interpretaría a Dios? Ver que algunos que pretenden ser sus hijos quieren usar a sus hermanos para sacarles el dinero, en lugar de cuidarlos. ¿Sabes qué hacen los padres y los hermanos mayores por su familia? Se sacrifican por ellos. ¿O no? ¿Verdad? Así también en la iglesia de Dios. El espíritu que mueve al verdadero creyente no es la avaricia, es el sacrificio. Es la generosidad, es el amor auténtico. Entonces Pablo, sabiendo que nosotros nacemos materialistas o no nacemos materialistas, él dijo, he aprendido a contentarme. Quiere decir que fue una lucha también en su vida, ¿o no? Así que no eres el único que lucha con esta inclinación materialista. Es parte de nuestra lucha, pero Dios nos está rescatando, porque Dios quiere enseñarnos contentamiento. Es importante el contentamiento. Ahora observen la diferencia entre estas señales y advertencias en el camino de la apostasía. Si tú no prestas atención a la soberbia, si tú no prestas atención a la negligencia en la sana doctrina, si andas oyendo doctrinas extrañas y andas compartiéndolas en tu Facebook, en tus redes sociales, sin saber lo que tú estás haciendo, si no se te puede enseñar nada, si eres una persona de mente corrompida y si tienes luchas con la avaricia, despierta. Ve el contraste, cómo son los auténticos hijos de Dios a partir del versículo 6. Miren lo que dice. Ahora la diferencia. Ya vimos las cualidades de los descontentos. Ahora vamos a ver el contraste, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo contrario de la piedad? El pecado. Los auténticos hijos de Dios prefieren la piedad que el pecado. Y prefieren el contentamiento que la avaricia. Eso es lo que está diciendo ahí. Observen algunos detalles. ¿Por qué prefieren el contentamiento, dice Pablo, a la luz del texto? Miren, por 3 razones. Primera, versículo 7. Porque, observen esa palabra. La palabra porque nos va a decir las razones por las cuales ellos prefieren un piadoso contentamiento, los hijos de Dios. En primer lugar, ellos prefieren el contentamiento porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Y qué podemos extraer detrás de las palabras de Pablo? Que nosotros deberíamos estar interesados en los negocios eternos, no en los de este mundo. ¿Qué trajimos de este mundo? Nada.
¿Qué vamos a sacar del mundo? ¿Oyeron la historia del hombre que salía, porque era un buen predicador, a varias ciudades lo invitaban, y en esta ocasión llegó a esta ciudad a predicar una serie de enseñanzas, y cuando se bajó del avión, buscó su equipaje, se lo perdieron, y esa noche tenía que ir a predicar. Así que no traía su traje, pero no quería gastar dinero en comprarse un buen traje porque pues le iban a devolver la maleta al día siguiente. Así que dijo, ¿qué hago? Entonces fue a una tienda de segunda a buscar un traje de esos baratos nada más para salir al compromiso de la noche. Se metió ahí, buscó uno de su talla y se dio cuenta que era el más barato de todos. Dijo, porque yo no quiero gastar mucho. Entonces agarró el traje y se lo fue a medir y vio que le quedaba, pero como desastre a la medida. Así que ya estaba listo, dijo, este es el traje perfecto. Y ya iba a ir a pagarlo cuando se dio cuenta que el traje no traía bolsillos. Pero estaba tan barato, casi regalado, que dijo, pues no importa, así lo compro. Entonces fue, lo pagó, y ya cuando se iba le dio curiosidad y volvió y le dijo al cajero, oiga, una pregunta, encontré este traje, está casi regalado, pero no traía bolsillos. ¿Hay alguna razón? ¿Usted sabe por qué? Y dice, tal vez si le explico ya no lo quiera comprar. ¿Por qué? Pues le voy a decir la verdad, le dice. Es que ese traje era de los que usan en las funerarias para ponerle a los fallecidos. Entonces, pues, por eso está como nuevo y tan barato. Por eso no tiene bolsillos. Y dijo, no hay problema, yo no soy supersticioso. Y cuando él se fue, se puso a pensar y dijo, pues sí es cierto. ¿Cuánto pueden meter los muertos en los bolsillos? ¿Cuáles muertos se llevan la cartera al cajón? Nada te puedes llevar. Pablo lo tenía muy claro. Pero la forma en que a veces nosotros vivimos parece que no fuera tan clara. Pablo prefería el contentamiento porque él entendió que la forma de mandar sus inversiones a la eternidad no era acumulando cosas, era desprendiéndose. Entonces, en primer lugar, nosotros preferimos el contentamiento porque nuestra perspectiva es invertir en la eternidad. Quiero que sepan que una cosa he aprendido de la iglesia de Dios. Las personas son más inteligentes de lo que parecen. Hay mucha gente en la iglesia que es muy instruida y algunos son muy buenos para los negocios. Y muchos de ellos viven de una manera tan humilde y limitada, no porque sean tontos, sino porque entienden estas cosas. Porque han reacomodado sus inversiones en los tesoros más valiosos. No solo entienden que la inversión eterna es la mejor inversión, porque nada vamos a llevarnos de esta vida en términos materiales, sino porque además, en segundo lugar, sí vale la pena mandar todo lo que podamos por adelantado, a través del sacrificio, de la generosidad, del servicio. Porque dice Pablo en el versículo 8 de este pasaje, oigan cómo lo dice él: si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Las personas que viven con contentamiento han elegido voluntariamente, sin que nadie las fuerce, autolimitarse en el presente, vivir satisfechos con lo menos posible, teniendo comida y cubierta, así dice en griego literalmente, teniendo comida y cubierta, con eso estamos satisfechos. Lo demás es ganancia. ¿Y a qué se refería con cubierta? Pues en algunos casos se refiere a la ropa, como traducen estas versiones. A algunos otros casos probablemente a un techo donde vivir, sencillo, donde pasar la noche. Eso es suficiente para mí, dice Pablo, para vivir contento. No me respondas, pero te pregunto, ¿tú vives contento solo con esas dos cosas?
o estás rebasada o rebasado, no estás contento, estás intranquila porque te falta algo más que eso. Pablo dijo, yo ya aprendí a autolimitarme para que todo lo demás pueda convertirse en una inversión. Él dice, yo he aprendido a tener abundancia, pero también he aprendido a vivir con escasez. He aprendido a contentarme. ¿Y tú ya has aprendido a contentarte? Siempre hay algo más y más que nos quita. ¿Han visto los niños, no? Los niños reciben sus regalos, los disfrutan un momento, pero cuando pronto ven a un niño que tiene un regalo mejor que el suyo, se le acaba el contentamiento, ¿verdad? Allí está el niño estrenando su iPhone 10, el niñote de 45 años, ¿verdad? Y sacan la próxima semana, ya salió el 11. Ay, ¿por qué no me esperé? Nunca está contento. Yo conocí a uno de esos. Les conté, tal vez se acuerden de ese niño. Ahí estaba en la tienda de aparatos electrónicos del centro comercial, mirando esos teléfonos de manzana. No voy a decir la marca para no hacer publicidad. Además ya estaba mordida. Entonces estaba viendo el teléfono ese bien interesante, bien brilloso y todo. Y le empieza a dar envidia. Dijo, mira qué bonito se ve ese, no como el mío. Y le habla a su hijo y le dice, mira hijo, este sí, para cuando tenga voy a comprarme ese. Y le dice, a ver, déjame ver el tuyo. Y se lo presta, lo revisa y dice, pues es el que tienes. Nomás que le pusiste todo esto encima y pues ya no se ve igual. Ya saben, ese niño era yo. Dije, ¿cómo es posible? Sí, a ver. Entonces lo pelé todo. Dije, ¿de veras? Ay, ya me sentí contento de repente. ¿No será que somos así nosotros? Nunca estamos contentos. Capaz que hasta Dios ya nos dio lo que queríamos y ni cuenta nos damos que tenemos lo más valioso. No estamos contentos. Entre más nosotros estemos dispuestos a vivir contentos con lo menos, más bíblico. Pero sobre todo, la razón principal que Pablo quiere puntualizar en este contexto es que nosotros debemos abrazar el contentamiento, porque la avaricia es más peligrosa de lo que te imaginas. Es muy peligrosa, es mortal. Y Pablo va a terminar esta porción de la Escritura diciéndonos 9 razones por las cuales tú deberías huir de la avaricia. Vamos a ver esa lista. ¿Están listos? Vamos a ir al texto. Dice el versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse. Ahora, vuelvo a decir, como he dicho antes, ¿cuántos saben? Levanten la mano aquí los que saben que yo no escribí la Biblia. A ver. Bueno, hay como 8 que saben que yo no la... Les doy una buena noticia a los demás. Yo no la escribí, Yo no la escribí. Sí saben eso, ¿verdad? Yo no la escribí. Si no lo sabían, yo nada más la estudio igual que ustedes. Y lo que vamos a leer ahorita, yo lo puedo ver en mis propios ojos y en los ojos de muchos. Nos cuesta creerlo. Porque nosotros estamos convencidos, programados en nuestro cerebro, y en las venas nos corre una idea contraria a lo que vamos a leer. Este versículo dice, vuelvo a leer, los que quieren enriquecerse, número 1, ¿qué dice? Caen en tentación. Pero hay muchos que dicen, otros, yo no. Yo quiero enriquecerme, pero yo no voy a caer en tentación. Eso es una tentación para otros, para mí no. Pero aquí la Biblia dice, los que quieren enriquecerse están expuestos a una tentación. Yo me compré unos tenis hace un tiempo, me gustaron porque ese calzado tenía plantillas de gel, suela liviana. Me gustaron, me los compré. Además estaban de remate, de oferta.
Y como yo tengo contentamiento, pues los compré baratos, ¿no? Entonces ya me puse mis tenis y andaba muy contento. Y resulta que esos maravillosos, cómodos tenis, resulta que cuando pisas una superficie mojada, ¿qué crees? Resbalosísimos. Se supone que esos tenis fueron pues para que uno pueda correr más a gusto, pero en estas circunstancias, cuando el suelo está mojado, no puedes ni caminar con ellos. Vieran qué ranazos me he metido. Esos tenis se llaman la avaricia, las ganas de enriquecerse. ¿Y tú crees que no? Que tú no te vas a caer. Y Dios está diciendo, si tú no le das muerte a ese apetito en tu vida, lo único que te estás exponiendo es a caer en tentaciones. Características de la avaricia. La avaricia, en primero, es una tentación constante. Número 2, ahí en el mismo texto del versículo 9 dice, y lazo. Se debió haber traducido literalmente trampa. Trampa. Al lazo que se refiere ahí era al lazo que usaban los cazadores de pájaros. Los que ponían una cuerdita, la tapaban con hojitas y ponían semillas en el centro. Y luego en la cuerda se escondían y pacientemente esperaban. Esperaban a que las avecillas se acercaran, vieran las semillas, no hay peligro. Entonces se van acercando más y más y más hasta que llegaban, se comían una, se retiraban, no pasó nada. Volvían, se comían otra, no pasó nada. Entonces iban agarrando confianza, comían más, no pasa nada, hasta que llegan ahí tranquilas, se ponen a comer y ya que agarran confianza, jalaban la cuerda. ¿Y qué pasó? Los atraparon. El deseo de enriquecerse, según la Biblia, no solo es una tentación constante, es una trampa peligrosa. Tú crees que a ti no, pero la Biblia dice que es una trampa. Es una trampa, y todas las buenas trampas tienen una característica: son engañosas. ¿No? Si la trampa es buena, es engañosa. Esa es la avaricia. Deseo de enriquecerte. ¿Tú crees que eres más listo que Dios? Ten cuidado. Tercera característica de la avaricia. Por eso hay que preferir el contentamiento. El texto dice claramente: y en muchos deseos necios. Literalmente la palabra necio en el original es insensato. Insensato, sin sesos. La avaricia es una insensatez. Pero esta insensata se disfraza. Se pone traje y corbata para convencer. Se pone vestido entallado, tacones altos, maquillaje. Tiene muchos disfraces. Se disfraza de muchos deseos. Muchos deseos que los cristianos creen que son justificables, solo son disfraces de avaricia. Miren el texto otra vez, ahí lo dice claramente, dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, insensatos. Muchas personas creen que lo que tienen simplemente es un deseo. Son insensatez, es avaricia disfrazada de meta, de objetivo, de deseo. Por eso Dios nos advierte. Se disfraza de muchas maneras la avaricia. Muchos deseos en plural. Y luego también dice el texto, otra característica de la avaricia, además de ser una tentación constante, una trampa engañosa, una insensatez disfrazada, es un daño, es dañina. Ahí en el texto también lo dice. Muchos deseos necios y ¿qué? Y dañosos. Ser avaricioso es buscarse daños. Ser avariciosos
es meterse a aguas movedizas. Miren cómo dice el texto también ahí mismo. Deseos dañosos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Hunden. ¿Han visto esas aguas movedizas? Arenas movedizas. ¿Qué son? Parece terreno sólido, ¿no? Y ya cuando descubres, ya estás en medio, ¿y qué pasa? Ya te atascaste. Y entre más te mueves, ¿qué pasa? Más te hundes. Más te hundes. Una arena movediza de tarjetas de crédito. Párate encima, pisa mal y ya vas a saber de qué estoy hablando. Te hundes. Alguien dijo que el dinero es un esclavo excelente, pero un amo terrible. Es tan fácil cometer errores al administrar las finanzas y más las ajenas, y la gente cuando menos piensa ya se está hundiendo, no sabe cómo y ahora está atrapada. Ya no puede servir más al Señor porque ahora tiene que estar pagando sus deudas. Ya no puede hacer más tiempo con sus hijos y con su esposa porque ahora está atrapado en su deuda o en su avaricia tratando de pagar el último juguete que se compró. Cuando era niño quería un barquito así, ahora tiene un barquito así. Pero ya no tiene tiempo para disfrutarlo porque tiene que pagarlo. Claro, después de que pague el sistema de sonido surround que se compró la Navidad anterior. Y la lista es interminable. Así que la avaricia hunde. ¿En qué hunde? Ahí dice claramente el texto. Hunde a los hombres en la ruina. Y aquí la ruina, la palabra ruina significa la pérdida de lo que verdaderamente vale. Por eso les llamó a los que caen en estas trampas en la primera mitad del pasaje, los llama a ellos hombres, no sé si observaron ahí en el versículo 5, que están privados de la verdad. Ellos creen que saben, no saben lo que verdaderamente vale. Y ahora se están hundiendo en la ruina, perdieron lo que más valía. Yo hablé con hombres y les dije, trabaja menos, pasa más tiempo con tus hijos, dedícate al Señor y congrégate fielmente. Todavía estás a tiempo. Y no hicieron caso. No hicieron caso. Después lloran y dicen, no sé qué hice mal. Se pierde lo más valioso por lo que tiene menos valor. Todos dicen lo mismo. No, lo más valioso es la familia, lo más valioso es Dios. Pero con la manera en que vivimos se demuestra. No solo en ruina, pero el texto también dice, y en perdición. También se pudo haber traducido en destrucción. La sexta desgracia que se menciona de la avaricia. La primera es una tentación constante. La avaricia es una trampa engañosa. La avaricia es una insensatez disfrazada. La avaricia es dañina. La avaricia hunde en la ruina. La avaricia destruye. Y también la avaricia es raíz de todos los males. Ahí dice el versículo 10. Raíz, porque raíz de todos los males. Otra forma de llamar avaricia es el amor al dinero. Ahora, Pablo está usando una exageración, una hipérbole. Una exageración, dice todos los males. Obviamente no todos los males del mundo son por la avaricia, pero muchísimos sí, que en ciertos casos parecieran serlo todos. Son suficientes los males que causa la avaricia como para decirle todos. Muchos males son por el deseo de más y más que no se sacia. Otra cualidad, la número 8 de la avaricia, versículo 10 dice, la cual dice, por el amor al dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, la apostasía. ¿Ya ven? La avaricia es tan mala que puede llevarte al infierno. Rechazas la fe, rechazas a Cristo, ya no tienes tiempo, ahora tus prioridades son otras. El Dios al que tú sigues, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está? En el dinero, buscando un poco más, una cosa más, una cosa más. Y finalmente dice el versículo
se extraviaron de la fe y se torturaron, o literalmente se traspasaron con muchos dolores. O sea, a la larga la avaricia, según las Escrituras, duele. Y no dice dolor, dice dolores. Dolores. Me da la impresión que cuando los cristianos encuentran pasajes como estos, dicen amén, pero no los creen. No los creen. Por la manera en que vive, el cristiano se nota que no lo creen. Así que hoy aprendimos de contento o descontento. Ustedes tienen cara de inteligentes. Por eso les voy a proponer un negocio. La mejor inversión. Inviertan en lo eterno. El mundo les va a decir tontos, pero ustedes no son tontos. Ustedes saben invertir donde vale la pena. Inviertan en lo eterno. Hay cuando menos 4 cosas que tú puedes hacer para empezar a redireccionar tu corazón en pos de la piedad para ganancias eternas, para adquirir contentamiento y librarte de la avaricia. Número 1, empieza a pasar tiempo con Dios. Deja de estar como un hámster arriba de la rueda, corriendo como loco sin llegar a ningún lado. Separa tiempo para Dios. Lee su palabra. Ora. No lo ignores. Así es el principio de la piedad. Segundo, pasa tiempo con tu familia. Dios te la dio por algo, para que la ames, para que las disfrutes y para que la dirijas. Pasa tiempo con ellos, escúchalos, pregúntales, salgan juntos, acampen de vez en cuando, oren y sobre todo, llévalos a la iglesia. Esa es la tercera. Vayan juntos a la iglesia, involúcrate en la obra del Señor. Si todavía no lo haces, sirve activamente y deja de dar excusas. Cualquier excusa que tú des es pura avaricia disfrazada. Pero todavía estás a tiempo. Y cuarto, ofrenda. Ofrenda sin fallar, porque ofrendar es el remedio contra el materialismo que Dios nos ha dado. Ofrenda. No te duele el corazón para dar. Pero si te duele mucho es que amas el dinero. Por eso ofrenda con liberalidad. Ayuda a tu madre si tiene necesidad, a tu padre. Ofrenda para la causa de Cristo, para que se envíe el dinero a las misiones. No tiene nada de malo verdaderamente ganar mucho dinero. Cuando un cristiano de corazón, sin que nadie lo presione, entiende que él vive contento o ella con lo menos y todo lo que puede invierte en la causa de Cristo. Pero es tan fácil engañarse porque los cristianos dicen pero no lo hacen. Ganan dinero y dan menos que nunca. En el ejemplo de Jesús con la viuda pobre de Mateo capítulo 15, estaban los hombres entrando al templo y en las esquinas del patio estaban estos recipientes de bronce. Y allí la gente depositaba sus ofrendas. Los fariseos amaban de llevar sus ofrendas, las cambiaban en monedas de baja denominación, para que al echarlas en las ofrendas se oyera. Y la gente, se imagina a la gente diciendo, ¡qué bárbaro! ¿Cuánto dio? Pero esa señora pobre, 2 blancas, 2 dimes. Seguro otros lo vieron y dijeron, ¡qué vergüenza! Y Jesús dijo, ella dio más que todos, porque de su pobreza, ¿qué dijo? Dio todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que tienen mucho y dan de lo que les sobra, y algunos que tienen poco
y de su pobreza dan todo lo que tienen. ¿Quién es más listo según Dios? Por eso quiero invitarte a que abraces una filosofía, una mentalidad de contentamiento. Porque al vivir contento, si Dios te quiere abundar como Abraham, está bien, puedes ayudar mucho. Pero si te da poco, igual vives contento. Pero si tú no resuelves esto en tu corazón, tengas mucho o tengas poco, nunca estás contento porque nunca es suficiente. Oremos. Padre, muchas gracias porque nos adviertes del peligro este. El Señor Jesús nos dijo en el Evangelio cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y nosotros no queremos aceptar sus palabras. Está infestada la iglesia, Padre, de esta mentira de que los cristianos tienen a fuerzas que ser ricos. Veneno. Lo que tú quieres es que los cristianos, tus hijos, vivan contentos. Sí, que se esfuercen, pero que renuncien, que tomen la cruz, se sacrifiquen por la causa de Cristo, por el necesitado, por el Evangelio. Aquí está el reto, Padre, oro para que nuestra iglesia de veras sea tocada en el corazón y no de apariencias. Hazlo en mi corazón, en el corazón de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos en Cristo, sus familias, sus hijos, de nuestros compañeros en el ministerio, pastores y misioneros. Hazlo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén.